Morir antes de morir es un título sacado precisamente de un libro que lleva este título, escrito por el doctor Arnoldo Kraus. Arnoldo Kraus, un médico internista mexicano que escribe este libro basado en su propia experiencia, la experiencia que vivió con su papá, con su padre, el cual sufrió Alzheimer, una enfermedad de demencia, en la que la persona empieza a olvidar cosas que pasaron hace un rato, empieza a olvidar nombres, lugares, deja de reconocer a ciertas personas que le eran muy conocidas, que le eran muy familiares, y puede haber un tal deterioro en esta enfermedad que la persona puede olvidarse inclusive de cómo comer, de cómo respirar, hasta provocarle, por supuesto, la muerte. Y él, en su libro Morir antes de morir, aborda este tema diciendo que pues su papá en realidad murió antes de que su corazón dejara de palpitar, antes de que su respiración dejara de funcionar o su sistema respiratorio dejara de funcionar, y fue una muerte en vida, por así decirlo, porque seguía viviendo técnicamente, pero ya no era vida, puesto que había olvidado todo, puesto que estaba como en un estado vegetal, si así lo podemos ilustrar o determinar. Bueno, pues yo tomé este título para referirme a una situación que también se vive en el ámbito espiritual, no precisamente el Alzheimer, pero sí quizá un Alzheimer espiritual en el que olvidamos vivir, como lo decía Julio Iglesias, ¿verdad? Me olvidé de vivir, me olvidé de cómo realmente vivir de manera plena, porque hay mucha gente que solo sobrevive, solo respira, solo camina, solo va sufriendo por la vida con amarguras, batallando, pero ya no está viviendo, ya no está disfrutando lo que hace. ¿Por qué? Porque hay enfermedades en su vida. Y hablando de enfermedad, les decía el domingo que la palabra enfermedad se traduce de dos vocablos, bueno, tres vocablos, es una palabra compuesta. Primero, el prefijo in, que es negación, no. Después la palabra firmis, de donde viene nuestra palabra firme, ¿sí? Firme, estable. Y por último, un sufijo que tiene que ver con simplemente darle sentido a la palabra para referirse a que es no firmeza, un estado de no firmeza, un estado de no estabilidad, no estable, no firme, y ese es el significado de enfermedad. Pero les comentaba que enfermedad en realidad, más que ser una condición física, por ejemplo, el Alzheimer es una condición física que por supuesto afecta, pero que bíblicamente la enfermedad, de acuerdo a lo que el escritor de Hebreos nos dice, es aquella que tiene el potencial o la capacidad de estorbarnos para vivir una vida plena y además tiene la capacidad o el potencial de contaminar a las personas que nos rodean. De tal forma que más que una gripe, más que el COVID, más que un problema en una pierna, un problema inclusive un síndrome como el síndrome de Down o cosas por el estilo, más que referirnos a ese tipo de enfermedades, enfermedad es aquella enfermedad espiritual, aquella enfermedad del alma, aquella enfermedad emocional que tiene, reitero, de acuerdo a lo que dice Hebreos, el potencial de estorbarnos para la vida y contaminar a los que nos rodean. Dicho de otra forma, hay personas que pueden tener una condición física, pero no estar enfermos. Por ejemplo, el caso de Nick, aquel joven, ya un adulto, que nació sin piernas, sin manos, y que en algún momento él tuvo un encuentro con Dios, un encuentro con la realidad de la vida, y él dejó de amargarse porque había nacido así y comenzó a vivir plenamente. Podemos decir, Nick
¿Está enfermo? No, simplemente tiene una condición física, pero en realidad no está enfermo porque su condición física no le estorba para vivir plenamente y no contamina de amargura, de rencor, de desilusión, de frustración a las personas que lo rodean, sino al contrario, él vive inspirando la vida de personas que tienen 2 manos, tienen 2 pies, están completos, pero están enfermos del alma, están enfermos en otro aspecto. Entonces, dicho esto de paso, ¿por qué? Porque a veces nosotros podemos pensar que las enfermedades son condiciones físicas, pero en realidad no. La enfermedad en realidad es algo que tiene que ver con el ser interior, con nuestra alma, el vivir amargados. Y eso, por supuesto, es morir antes de morir. Porque podemos estar respirando, porque podemos estar caminando, porque podemos estar trabajando, comiendo, pero sin embargo tener un Alzheimer espiritual, un Alzheimer emocional en el que olvidamos las cosas que son realmente importantes en la vida y nos amargamos por situaciones, por personas, por circunstancias que decidimos amargarnos, por las cuales decidimos dejar de vivir y por lo tanto morir antes de tiempo, morir antes de morir. Hay 2 textos en la Biblia. El primero está en el Salmo 55, versículo 23, donde dice: Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará a la mitad de su vida. Escucha, no llegará a la mitad de su vida. Por mi parte, en ti confío, Señor. ¡Wow! De acuerdo a este pasaje, de acuerdo a este texto, que reitero está en el Salmo 55, versículo 23, dice que las personas podemos vivir solo la mitad de lo que debimos haber vivido. Podemos morir antes de haber muerto, de que realmente debimos haber muerto. Por supuesto, esto puede referirse a una muerte física, pero de acuerdo a lo que estamos hablando, puede haber personas que físicamente no mueran, pero espiritualmente sí. Mueran en la mitad de su vida. Mueran en la mitad de sus días. Otro texto, también paralelo a este mismo, se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 17, donde dice, escuchen bien, Eclesiastés 7, 17, no hay que pasarse de malo, o como dicen los chavos, no te pases de lanza. No hay que pasarse de lanza, no hay que pasarse de malo, ni hay que portarse como un necio. Ojo, no nos está etiquetando, no está diciendo eres un necio, no te portes como si fueras un necio, porque a veces nosotros, como hijos de Dios, como personas maduras, como personas que supuestamente estamos disfrutando la vida, nos portamos como necios. Y la Biblia dice que ni te pases de lanza o de malo, ni tampoco te portes como si fueras un necio. Y después plantea una pregunta muy importante que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, ¿para qué morir antes de tiempo? ¿Para qué morir antes de tiempo? Eclesiastés 7:17. O dicho de otra forma, ¿para qué morir antes de morir? Como lo aborda en su libro el doctor Arnoldo Krauss. Morir antes de morir es cuando dejamos de disfrutar lo que hacemos. Pregúntate, ¿disfrutas realmente lo que haces? ¿La vida la disfrutas? Si no es así, probablemente estás muriendo antes de morir. Morir antes de morir es cuando dejamos de crecer. Por supuesto, no me refiero a crecimiento físico, aunque a veces sí crecemos para los lados porque no tenemos una alimentación adecuada. Ya en su momento estaré haciendo un en vivo para hablar sobre este tema de la vida saludable, de la alimentación y demás, pero en realidad cuando hablo de dejar de crecer, estoy hablando de dejar de crecer como personas, dejar de crecer emocional, espiritualmente, en nuestro hombre interior. Y cuando tú dejas de crecer, entonces has muerto antes de morir. Morimos antes de morir cuando dejamos de aprender. Escucha, no lo sabemos todo. A veces vivimos la vida o sobrevivimos en la vida creyendo que todo lo sabemos. No lo sabemos todo. Hay muchas cosas que aún
no aprendemos. Y no me refiero a un aprendizaje solo intelectual, sino un aprendizaje que tiene que ver con comprensión, o como se dice a veces de manera coloquial, cuando nos cae el 20. De veras, ya me cayó el 20. Muchas veces había escuchado este mismo tema y no lo había comprendido, pero por fin me cayó el 20. Que siempre nos caigan esos 20, que siempre estemos aprendiendo cosas nuevas. Nuestros mejores maestros son las personas que tenemos delante de nosotros ahora mismo. Morimos antes de morir también cuando dejamos de avanzar. Cuando dejamos de avanzar. Morimos antes de morir cuando dejamos de luchar, cuando por alguna mala experiencia, por alguna persona que no te valoró, por alguna persona amargada que solamente te transmitió sus amarguras, tú dejaste de luchar, o por un acontecimiento que los perdedores llaman fracaso, pero que los hijos de Dios y las personas con una mentalidad ganadora llamamos aprendizaje. Esa es la gran diferencia. Las personas perdedoras le llaman fracasos, los ganadores, los vencedores, los hijos de Dios le llamamos aprendizaje a esos casos en los que puse un negocio y no me fue bien. Intenté llevar a cabo una relación y no me fue bien. No te rindas, sigue luchando. ¿Por qué? Porque si no luchas, morirás antes de morir. Morimos antes de morir cuando nos centramos en los problemas en lugar de centrarnos en Dios o en las cosas buenas que Dios nos ha permitido tener y disfrutar. Escucha esta frase: enfócate en la grandeza de Dios y no en la magnitud de tu problema. Esto te va a cambiar radicalmente la vida. Escucha, enfócate en la grandeza de Dios y no en la magnitud de tu problema, porque aún nuestras oraciones pueden ser enfocadas en la magnitud de nuestros problemas y podemos estar ahí llorando y diciendo: ay, mi problema, ay, cuán problema tan grande, ay, cómo le haré, ay, no va a haber solución, ay, por favor, ayúdame Dios, ay, por favor. La recomendación es: céntrate mejor en la grandeza de Dios, exáltale por su grandeza, por lo que Él es, por su gran amor que te ha manifestado todos los días de tu vida, y céntrate en todo lo maravilloso que Él te ha dado. Si tu corazón sigue latiendo es porque todavía hay un propósito que desarrollar. Morimos antes de morir cuando dejamos de vivir, y dejar de vivir es morir antes de morir. Parece un juego, un trabalenguas, un juego de palabras, pero en realidad piénsalo bien y te darás cuenta que la vida debemos vivirla al máximo hasta el último momento en que respiremos sobre esta tierra. Muy bien, yendo un poco más adelante. Para no morir antes de morir necesitamos enfocarnos en un propósito. Fuimos creados por un Dios de propósitos y fuimos creados y diseñados con un propósito. Enfócate en ese propósito. Y quiero regalarles 3 pasajes bíblicos que sin duda nos van a dar ese ánimo, esa fuerza para poder seguir viviendo. Si tú has descubierto hasta ahorita, por todo lo que he estado compartiendo, que tú has dejado de vivir, es decir, que has muerto antes de morir, hoy puedes resucitar. Hoy puedes volver a comenzar. Hoy puedes volver a conectarte con la fuente de la vida que es Cristo Jesús, abriéndole tu corazón y diciéndole: Señor, yo quiero que vivas en mí porque yo quiero volver a vivir. Así como tú moriste y resucitaste, hoy yo quiero reconocer que he muerto antes de morir, pero quiero resucitar como tú resucitaste. Quiero vivir de nuevo, pero sobre todo quiero que tú vivas en mí y poder expresar esas maravillosas palabras que en algún momento el apóstol Pablo dijera: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora vivo para Él. ¿Por qué? Porque antes yo había muerto, antes yo estaba desilusionado, antes yo estaba clavado en mis fracasos, pero ahora Dios ha dado una nueva vida y una nueva esperanza. He vuelto a comenzar, he vuelto a vivir y ya no he muerto antes de morir.
3 textos, 3 pasajes bíblicos. El primero dice lo siguiente, te digo la cita al final, ¿sale? El Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo pueden declarar conmigo ahí desde su casa? El Señor cumplirá en mí su propósito. Escucha, aférrate a eso, aferrarte al cumplimiento del propósito de Dios te permitirá no morir antes de morir. No morir en la mitad de tus días, como lo leíamos hace un rato, tanto en el Salmo como en el libro de Eclesiastés. Enfócate en el propósito de Dios. Enfócate en que Dios va a cumplir sin duda su propósito en ti. Sí, con todo y lo que has pasado, con todo y lo que los demás opinen acerca de ti, porque recuerda, si una persona opina algo incorrecto de ti, solo es eso, su opinión. Esa no te afecta. La que te afecta es tu propia opinión, porque tu propia opinión sí te puede estancar, sí te puede matar y puedes morir antes de morir. El Señor cumplirá en mí su propósito y luego dice, tu gran amor, tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Para siempre, porque las promesas de Dios no son solo para esta vida, sino también para la venidera. Si tu propósito o el propósito por el que vives no es eterno, no vale la pena, porque Dios crea propósitos eternos. El cuerpo se acaba, sí, porque el cuerpo se va deteriorando, porque somos tomados o formados del polvo y al polvo volverá este cuerpo. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, el hombre interior, el ser interior, bueno, hombre a veces lo utilizamos por cultura, pero es el ser interior, puede ser, no es ni hombre ni mujer, es el ser interior. Ese ser interior ha sido diseñado con un propósito eterno, porque servimos a un Dios eterno. ¡Wow! Maravilloso. ¿Por qué? Porque dice que su gran amor perdura para siempre. Y luego hace una exclamación profunda el salmista diciendo, no abandones la obra de tus manos, no abandones la obra de tus manos. Y quiero decirte hoy, amado amigo, amado hermano, amado hijo espiritual, Dios no abandona la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque Él te hizo. Eres su creación, eres su hija, eres su hijo y Él sin duda cumplirá su propósito en ti. Este primer texto está en el Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8, para que después lo estudies con más calma. ¿Sale? Y lo repetimos juntos. El Señor cumplirá en mí su propósito. Dilo con todas tus fuerzas. Y luego, tu gran amor, oh Señor, perdura para siempre. No desampares la obra de tus manos. Soy tu hijo, soy tu hija, díselo. Y no desampares jamás la obra de tus manos. Soy tu creación. Siguiente versículo. Les dije que eran 3, ahí va el siguiente. El siguiente dice así, escúchalo atentamente porque también es muy, muy bonito lo que dice el Señor en esta parte. Dice, la senda de los justos, y quiero aclarar, justo no es aquel hombre o mujer que es perfecto, no es aquella persona que es perfecta y que nunca se equivoca. No, justo es aquel que ha sido justificado por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Y todos los que hemos sido justificados porque reconocimos que éramos pecadores, reconocimos que somos faltos delante de Dios, porque ya te lo he dicho en otras ocasiones, el mundo no se divide en buenos y malos, el mundo se divide en pura gente mala, pero unos que reconocemos que somos malos y otros que no reconocen que son malos, no reconocen que son pecadores y se la pasan toda la vida culpando a los demás, inclusive culpando a Dios de sus propios fracasos. Pero cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y reconocemos que necesitamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces Jesucristo nos adopta como sus hijos y desde ese momento nos convierte en personas justas, porque somos justificados por medio de la fe, a través de su justicia. Entonces dice, la senda de los justos o la senda de los hijos de Dios se asemeja a los primeros albores de la aurora, al amanecer, a esos primeros destellos
que comienzan a verse en lontananza, a lo lejos, allá, entre los cerros, entre los montes. Comienza a verse que va rompiendo la oscuridad ese bello amanecer. Así es la senda de los justos, como los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento, escucha, va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Vas a alcanzar tu plenitud. Si tú eres hija de Dios, si tú eres hijo de Dios, vas a alcanzar tu plenitud. Y plenitud significa que vas a poder disfrutar todos los días de tu vida al máximo. No me refiero a ausencia de problemas. No. La vida no es ausencia de problemas, no es decir, bueno, yo le sirvo a Dios, yo me entrego a Dios para no tener problemas. No, los problemas son parte de la vida, es parte del paquete, es parte de la ecuación, se necesitan, porque los problemas nos hacen crecer, los problemas nos hacen aprender. Entonces, no es ausencia de problemas, es aumentar, es crecer, es aprender a pesar de los problemas y vivir una vida plena, porque Jesucristo vino a dar vida y vida en plenitud, vida en abundancia. Esa es la verdadera o el verdadero significado de vida eterna, una vida plena. Así que la senda de los justos, de los hijos de Dios, se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Ya cuando el día está perfecto, pues ya no hay ningún ápice de oscuridad. Solamente hay luz, solamente hay vida. Que esa luz resplandezca en tu corazón, resplandezca en tu hogar y la gracia de Dios sobreabunde en ti y a través de ti. Este versículo está en Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4, 18. Perfecto. Y el último, estamos llegando ya a la parte final de este maravilloso mensaje. El último dice así, el último pasaje que quiero regalarte este día. Dice: como palmeras. Ahora nos da otro ejemplo. Ya nos habló de que Dios cumplirá su propósito en nosotros y que su amor perdura para siempre y que somos como los primeros albores de la aurora. Pero ahora pone un ejemplo más. Somos como palmeras. Los hijos de Dios, dice aquí, somos como palmeras, ¿sí?, que florecen. Somos como cedros, árboles frondosos, como cedros que crecen en el Líbano, plantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios, aún en su vejez. Escucha, para los que se sienten viejos, hay gente de 30 años que se siente viejo. A mí me han llegado personas que me piden consejería en terapia, que tienen 30 años y se sienten viejos, ya se les está yendo la vida según ellos, desde su perspectiva. Eso es un problema quizá de depresión o de mal enfoque en la vida, pero dice aquí, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, verdes, llenos de vida, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Escucha, este texto tiene muchas situaciones o muchos rasgos que necesitamos entender. Primero, dice que los justos somos como las palmeras. Las palmeras tienen una característica muy maravillosa. El mismo tamaño que tienen hacia arriba es el mismo tamaño que tienen sus raíces. Por eso vemos en los huracanes, en los ciclones, cómo las palmeras en las costas pueden acostarse totalmente a causa de la fuerza de los vientos, puede acostarse hasta el piso, pero una vez que pasan los vientos, la palmera vuelve a enderezarse. Ojo, escucha muy bien esto que te voy a decir. Probablemente has estado hasta el suelo, has tocado piso, has tocado fondo, como se dice coloquialmente. Pues hoy vengo a decirte que te vas a volver a levantar. Si tú has puesto tu confianza en Dios, si tú crees en el poder y en el amor perdurable de Dios, te vas a volver a levantar, porque el justo es como la palmera. Y no solo eso, también el justo es como cedros del Líbano, que crecen y que están frondosos, fuertes,
que no están inestables, no están enfermos, porque acuérdense que enfermo es infirmis, o sea, no firme, no estable, pero tú eres sano si confías en Dios y sigues sus principios, porque Dios nos llama a tener una vida saludable de manera integral y proyectar esa vida a nuestra sociedad, porque de hecho este mensaje es un mensaje que tiene que ver con la serie de Construyendo una Sociedad Saludable. Dios quiere gente saludable que no muera antes de morir, que siga viviendo y que siga proyectando vida a la sociedad. Hoy más que nunca necesitamos gente conectada, necesitamos gente que no ande por la vida como zombie, que no ande proyectando amargura, que no ande proyectando tristeza, que no ande proyectando rencor, no, que proyecte vida, que viva hasta el último momento de su vida física en esta tierra, viva para cumplir el propósito de Dios y para ser ese emisario que es como una palmera, que se levanta, que hay problemas, pero se levanta, que es como un cedro, que también tiene problemas a su alrededor, pero está firme como talón de oso, que está firme en la tierra, que tiene su firmeza en Dios. Plantados en la casa del Señor. La casa del Señor no son cuatro paredes, no es un auditorio que llamamos iglesia o que llamamos templo. No, la casa del Señor es su voluntad, son sus propósitos. Es vivir conforme a como su palabra lo dice. Estudia su palabra, conócelo a Él. Congrégate, sí, porque necesitamos el ambiente de la congregación y gracias a Dios que ya podemos estar de manera presencial. Vente los domingos 11:30 de la mañana aquí al gran salón del Hotel Fénix, porque aquí estamos celebrando. Pero el Hotel Fénix es un salón. El salón de aquí es un salón de eventos, es eso, no es la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, la casa de Dios, somos los hijos de Dios y tú puedes crecer en la casa de Dios, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios, o sea, aún en los atrios, ahí siendo como se dice a veces, no, yo aunque sea un rinconcito, sí, aunque sea un rinconcito, pero estando en los propósitos de Dios, vas a crecer porque vas a crecer. Aún en tu vejez, aún en los momentos de depresión, aún en los momentos difíciles, vas a dar fruto, porque Dios te llama a dar fruto y fruto que perdure, fruto que siga. Siempre estarás vigoroso, siempre estarás lozano, verde, lleno de vida para proclamar que el Señor es justo, que Él es tu roca y que en Él no hay injusticia, porque Él es un Dios justo, un Dios que ama la justicia y que te ama a ti porque dio su vida, entregó a su Hijo unigénito para darte vida a ti y darme vida a mí. Así que elige vivir porque respirar es una condición, pero vivir es una elección y tiene que ver con 3 etapas de la vida: el pasado, el presente y el futuro. El pasado, para aprender de él y superarlo. Solo aprender. Y superar las amarguras, los rencores. Perdona lo que debas perdonar. Suelta lo que debas soltar. Porque si no, te clavarás en él y esta es una de las principales razones. Estar clavado en los errores del pasado, en los fracasos del pasado, es una de las principales razones por las que se muere antes de morir. Así que suelta, perdona, entrega. Acepta lo que tengas que aceptar, supera el pasado, porque Dios tiene un presente glorioso para ti. Vive el presente. El futuro, pues, como se dice, que el mañana es el día que siempre estamos esperando y que nunca llega, porque cuando llega, ya no es mañana, ya es hoy, ya no es futuro, ya es presente. Entonces, si el futuro lo ves como un tiempo, nunca llegará. Pero si lo ves como metas, te darás cuenta que ya estás viviendo el futuro. Ya estás viviendo ahora lo que o bien planeaste en tu tiempo pasado o bien, por otro lado, no lo planeaste, pero igual llevaste a cabo acciones, sembraste cosas que ahora las estás cosechando, cosas de las cuales no fuiste intencional y por lo tanto salió lo que ni siquiera te imaginabas, porque sin darte cuenta, porque a veces perdemos la capacidad de darnos cuenta. La tenemos, pero la perdemos, nos olvidamos de vivir, nos olvidamos de ser intencionales y entonces empezamos a sembrar
cosas incorrectas y después nos quejamos, ¿por qué me está pasando esto? Porque fue lo que yo sembré, aún sin darme cuenta. Supera el pasado, disfruta el presente y de esta manera estaremos proyectándonos a un futuro que no es tiempo. Son metas, son proyecciones, son realmente decisiones que podemos tomar y que Dios quiere darnos la capacidad de tomar. Si sigues aprendiendo, vas a darte cuenta de qué cosas debes aprender, de qué cosas debes hacer, y de esta manera podrás vivir la vida plena que Cristo Jesús vino a dar. Permíteme hacer una oración por esto, para poner en las manos de Dios este tema y poner en la mano de Dios tu vida, tu familia, tu hogar, y poder así, si dejaste de vivir, pues volver a vivir. Dios quiere darte vida. Padre Todopoderoso, hoy te agradezco infinitamente por todos los que se conectaron y todos los que se van a conectar en su momento y van a poder ver esta transmisión en vivo y también lo van a poder disfrutar en YouTube. Te pido que bendigas la vida de cada persona que escuche este mensaje que tú has puesto en mi corazón. Compartir con mi gente, con la gente que tú me has prestado sus oídos para decirles, hay esperanza. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de esperanza, Dios es un Dios de vida, que si tú por alguna razón moriste antes de morir o ya aún sigues respirando, sigues sobreviviendo, pero has muerto a las ilusiones y a los sueños y a los proyectos que antes tenías, hoy yo declaro vida en el nombre de Jesús, resurrección en el nombre de Jesús. Volvemos a vivir, volvemos a conectarnos a los propósitos de Dios, porque mientras lata tu corazón, mientras tu corazón esté latiendo dentro de ti, el propósito de Dios sigue estando vigente, porque Dios es un Dios de propósitos. El propósito de Dios se cumplirá en ti porque su amor perdura para siempre, aún después de tus fracasos, aún después de los problemas, aún después de anunciar una enfermedad a tu cuerpo que si tú la gobiernas vas a darte cuenta que cualquier enfermedad del cuerpo no es una enfermedad mientras tú no cedas tu vida a la amargura, al rencor, a dejar de vivir. Yo declaro vida, yo declaro sanidad, una vida saludable de manera integral, en espíritu, alma y cuerpo. Declaro vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, bendigo cada hogar, bendigo cada persona, bendigo cada matrimonio, cada niño, cada adolescente, cada joven, cada familia. Padre, tu gracia traiga bendición y que revivan los sueños que tú un día depositaste, que ningún mal comentario, ninguna mala experiencia, inclusive con personas que aparentaban ser santas, ninguna mala experiencia nos haga morir, sino que todo lo aprovechemos, como dice tu palabra, para bien, porque todas las cosas que suceden para el bien de los que aman a Dios, esto es, de los que somos llamados conforme a su maravilloso propósito, porque somos como las palmeras, porque somos como los cedros, porque somos como la luz de la aurora, los primeros albores de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Declaro avance, declaro crecimiento, declaro que seguimos aprendiendo y seguimos siendo mejores cada día. Vivimos plenamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús, conectados con su voluntad y con su palabra que es perfecta. Así lo creemos y así lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas bendiciones. Hemos llegado.